Universidad Nacional del Centro del Perú, dando continuidad a la sesión de exposiciones de la Cátedra de Fisiología Humana 2. En esta oportunidad abordaremos el tema de fisiopatología del síndrome ictérico, para lo cual primero vamos a conocer los temas que vamos a tocar, los puntos que vamos a tratar. Primero vamos a tratar acerca de la definición de la ictericia, lo cual nos va a llevar a conocer la fisiología normal del metabolismo de la bilirrubina. También vamos a conocer las fases de este proceso y los puntos claves donde va a fallar. Y el conocer estos procesos nos van a llevar o nos van a ayudar a reconocer los tipos de ictericia que vamos a poder evidenciar. También es importante que que conozcamos las diferencias entre síndrome ictérico e ictericia. Otro punto que trataremos es cómo reconocer o qué enfermedades se podrían parecer a las ictericias, ¿no? Las pseudoictericias. Y por último tocaremos el tema de ictericia neonatal. Ahora, comenzamos con la pregunta, ¿qué es la ictericia? Una de las definiciones más clásicas a o una respuesta sería que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas em, debido a la acumulación excesiva de la bilirrubina en la sangre. Sin embargo, para nuestro estudio y para entender mejor, lo vamos a modificar un poquito esta definición, ¿no? De la siguiente manera, diciendo o tomando a la ictericia como un signo clínico que se produce cuando la bilirrubina se eleva en la sangre. Cuando decimos que es un signo clínico, al decir que es un signo clínico, vamos a entender o vamos a poder entender que es una manifestación de una enfermedad. Y en este caso, al ser una manifestación objetiva, va a poder ser observable, medible o comprobado por el examinador. ¿Cómo se va a poder medir en este caso la ictericia? Se va a poder medir gracias a un examen de bilirrubina en sangre. Ahora, en la definición que les dije, el signo clínico se produce cuando la bilirrubina se eleva en sangre. Al decir que la bilirrubina se eleva en sangre, podemos disgregar dos conceptos, o mejor dicho, dos sentencias, digámoslo así, ¿no? Que es uno, ¿es normal encontrar la bilirrubina en sangre? Sí, es normal, pero tiene un valor. ¿Cuál es el valor normal o el rango en el cual es normal esta bilirrubina en la sangre? El valor normal es de 0,2 a 1,2 miligramos por decilitro. Y los valores los valores que estén sobre este rango ya va a formar parte de una bilirrubina patológica. Sin embargo, cuando nosotros decimos que la bilirrubina se eleva y es mayor de 2 a 3 miligramos por decilitro, es en este rango o cuando sobrepasa este rango, este límite, va a hacerse evidente, clínicamente va a hacerse evidente. ¿Y dónde vamos a poder evidenciar esto? En las escleras, en las mucosas, base de la lengua, por ejemplo, en la piel. Ahora, se recomienda para poder identificar esta coloración de la piel, por ejemplo, utilizar la luz natural, ¿no? También vamos a poder encontrar un esquema que nos va a ayudar, nos va a guiar, ¿no? A, a reconocer o a dar, digamos, una como probabilidad, un acercamiento sin tomar el análisis de examen de bilirrubina en sangre. Sin embargo, no quiere decir que no se debe tomar, sí se debe tomar, sino que esto solo nos va a ayudar, digamos, ¿no? Para más o menos aproximarnos a los valores que podría tener la persona, ¿no? Esta estimación de bilirrubina indirecta, por ejemplo, en este cuadro vamos a señalar que cuando solo la ictericia está solo en la cara, hay una probabilidad de que el valor esté entre 6 miligramos por decilitro. Cuando baja hasta el ombligo, baja hasta el ombligo va a estar en un promedio de 9 a 12 miligramos por decilitro. Si baja hasta las rodillas, esto va a estar en un rango de 12 a 15 miligramos por decilitro. Si llega ya hasta los tobillos, quiere decir que la bilirrubina indirecta tiene un valor mayor a 15 miligramos por decilitro. Ahora, si esta ictericia se evidencia ya en las palmas de las manos y en la planta de los pies,
quiere decir que está sobre los 18 miligramos por decilitro. Ahora bien, hemos hablado acerca de la bilirrubina, ¿no? Pero, ¿qué es la bilirrubina? Porque hemos dicho que es un signo clínico que se produce cuando la bilirrubina se eleva en la sangre. Pero, ¿qué es la bilirrubina? Ya, ahora, respondiendo a esta pregunta, la bilirrubina es un pigmento amarillento que resulta de la degradación normal de los glóbulos rojos, que finalizan su ciclo vital. Ahora, para esto debemos recordar que los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida media de 120 días promedio y que estos van a degradarse, su degradación normal va a darse en el vaso, médula ósea roja y en el hígado. ¿Quiénes lo van a degradar? Disculpen, ¿quiénes lo van a degradar? Esto, los macrófagos o en todo caso el sistema de retículo endotelial. Al degradarse estos glóbulos rojos, que se va, digamos, a salir su contenido, ¿no? Y uno de sus contenidos es la hemoglobina. Esta hemoglobina se va a desintegrar en dos grupos, en el grupo hemo y en el grupo globina. Y lo que más nos va a interesar es el grupo hemo. Pero debemos considerar que no solo que no solo la hemoglobina, que es una hemoproteína, va a contener al grupo hemo, también van a contenerlo la mioglobina y los citocromos y otras moléculas más. Sin embargo, la hemoglobina, esta hemoglobina, va a ser la que más va a proporcionar del grupo hemo. Ahora bien, esta se va a desintegrar en dos grupos, en el grupo hemo y en el grupo globina. En el caso de la globina, va a seguir su proceso, va a degradarse hasta aminoácidos y va a continuar su rumbo hacia los vasos sanguíneos, hacia el torrente sanguíneo. Ahora, lo que nos interesa es el grupo hemo. El grupo hemo va a convertirse en biliverdina gracias a una enzima, a la hemotransferasa. Esta biliverdina se va a convertir en bilirrubina no conjugada. ¿Gracias a qué? Gracias a la biliverdina reductasa, otra enzima. Ahora, aquí una característica importante de la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada va a ser hidrofóbica. ¿Qué quiere decir? Que al querer ir al torrente sanguíneo, no va a poder ir sola, ya que es hidrofóbica. Entonces va a tomar una ayuda, digámoslo así, ¿no? Como transportador para que se transporte, valga la redundancia, para que se transporte a la albúmina. Va a tomar como transportador a la albúmina y es así como va a ir al torrente sanguíneo. Es así como la vamos a encontrar a la bilirrubina no conjugada eh, con, junto con la albúmina para que pueda ingresar al torrente sanguíneo y así llegar al hígado, ¿no? Donde va a proceder la conjugación. Sin embargo, también debemos recordar aquí que en este proceso debemos recordar, acá un momento, acá. Por ejemplo, recordemos que la degradación de estos glóbulos rojos se ha dado en el vaso y la médula ósea roja. Ahora, estos van a seguir su proceso, va a convertirse en bilirrubina no conjugada más albúmina y va a llegar al hígado mediante la arteria hepática, los que provienen de la médula ósea roja, y los que provienen del vaso van a llegar mediante la vena porta. Ahora, también es importante recordar aquí que cómo estos van a llegar, cómo la bilirrubina no conjugada y la albúmina van a llegar al hepatocito, ya que la arteria hepática y la vena porta más el conducto biliar forman la tríada portal y estos tienen un sistema en conjunto, ¿no? Que es de esta forma que va a llegar al hepatocito. En esta parte de acá, en este gráfico, podemos ver cómo la sangre ingresa acá por la arteria hepática, ingresa aquí al hepatocito, acá la vena porta, también la parte de la sangre que ingresa por la vena porta, ingresa aquí al hepatocito, en acá sufre una serie de reacciones y por otro lado, por los canalículos, van a juntarse la bilis de todos los hepatocitos que están formando y van a salir por el conducto biliar. Ahora, sin embargo, no es solo eso lo que pasa, es un poquito más
más complejo, digámoslo, ¿no? Y es esto lo que nos va a ayudar este gráfico de acá. Aquí vamos a recordar que la bilirrubina no conjugada con la albúmina están en el torrente sanguíneo, que forman el complejo bilirrubina-albúmina, están en la circulación sistémica, van a llegar a los hepatocitos, y en estos hepatocitos van a, van digamos, a cambiar ya van a soltarse de la albúmina, digámoslo así, por un proceso de difusión y van a ingresar a los hepatocitos mediante unos transportadores que todavía no están muy bien estudiados, pero que sí existen. Esta bilirrubina va a ingresar, la bilirrubina no conjugada, valga la redundancia, van a ingresar por estos transportadores. Ahora, al ingresar estos transportadores, perdón, ya, al ingresar estos transportadores, en aquí, la bilirrubina esta es bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada va a ingresar al retículo endoplasmático donde va a acontecer la conjugación. ¿Gracias a quién? Gracias a esta enzima, la UGT, que significa la uridín difosfato glucuronil transferasa, que más simple es llamarla UGT. Esta UGT va a hacer que se conjugue la bilirrubina no conjugada con el ácido glucurónico, formando el mono y diclocuronido de bilirrubina. Esta molécula es la que se llama bilirrubina conjugada y la que va a tener otra propiedad u otra característica, ¿no? Que es la de que va a poder ser ya soluble en agua. Es decir, no va a necesitar de un transportador y va a poderse vertir ya en los canalículos, solita, sin necesidad de un transportador. Bien, ahora digamos, ay, ya está. Ay, un ratito esto. Me pasé mucho. Ya, acá. Ahora, para decirlo de una manera más simplificada y más fácil, digámoslo así, para entender, ¿no? ¿Qué diríamos? Que ya, recordemos, otra vez repasamos, recapitulemos, que la bilirrubina no conjugada y la albúmina están en el torrente sanguíneo, ingresan al hígado o al hepatocito y gracias a la enzima, la UGT, va a hacer una conjugación entre la bilirrubina no conjugada y el ácido glucurónico que va a formar la bilirrubina conjugada. Esta a la par va a, una mínima parte va a regresar a la circulación sistémica mediante las venas subhepáticas. También una parte de estas va a almacenarse, ¿no? En la vesícula biliar y va a formar parte de la bilis, o también puede ser que una parte de estas se vaya a la secreción a nivel del duodeno, a la segunda porción del duodeno. Ahora bien, continuando con la ruta de la bilirrubina, ¿no? Recordemos que acá se ha formado ya en los hepatocitos la bilirrubina, ha ingresado a los canalículos, van a ir por los canalículos biliares terminales, luego van a seguir al flujo biliar, las que acá pueden estar, van a seguir su ruta, van a unirse mediante el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, una parte va a irse a la vesícula biliar y la otra puede continuar su ruta hasta llegar al intestino, o mejor dicho, al duodeno, a la segunda porción del duodeno. Ahora, en el intestino también van a sufrir ciertas modificaciones o ciertas alteraciones que van a dar características de la ictericia en sí o del síndrome ictérico en este sentido, ¿no? La bilirrubina conjugada a este nivel del intestino también una pequeña proporción va a, digamos, encontrarse con la UGTPasa, que sería una enzima que va a desintegrar a la bilirrubina conjugada y la va a convertir nuevamente a la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada va a irse también al sistema enterohepático. Ahora, pero recordemos que esa es una mínima parte. La otra parte va a tener una reacción con las bacterias y va a convertirse
en urobilinógeno. Este urobilinógeno, no todo el urobilinógeno, el 80% del urobilinógeno va a convertirse en estercobilinógeno. Este estercobilinógeno, mediante un proceso de oxidación, va a convertirse en estercobilina. Y esta estercobilina es la que va a dar color a las heces. Ahora, ¿pero qué pasa con el 20% del urobilinógeno? El 20% del urobilinógeno va a sufrir dos cosas puede sufrir, ¿no? Puede sufrir un proceso de reabsorción por la circulación enterohepática, es decir, que va a volver otra vez a esta circulación, va a volver al hígado, va a ser todo ese mismo proceso, ¿no? Y otra va a hacer una reabsorción por la circulación sistémica y va a llegar a la arteria renal, dando color así a la orina. Ahora, debemos recordar ya las características bases de la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina conjugada, que son: la bilirrubina conjugada es hidrofóbica y liposoluble. Sobre todo esta característica de liposoluble, porque más adelante nos va a ayudar a entender cómo se da la pigmentación de la piel, ¿no? También esta bilirrubina no conjugada es transportada por la albúmina y tiene alta afinidad por la elastina. Ahora, la bilirrubina conjugada es, es hidrosoluble, y otra característica, ¿no? Que es la bilirrubina conjugada es la unión de o es la conjugación de la bilirrubina no conjugada más el ácido glucurónico. Ahora bien, este es el proceso, digamos de una manera más simplificada, todo el proceso que debe seguir la bilirrubina, empezando por el lugar donde se degradan, en los vasos, médula ósea o hígado. Una vez convertida o disminuida bilirrubina, el grupo hemo disminuida bilirrubina, con la ayuda de la albúmina, va a irse al torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, donde en el hepatocito va a proceder una conjugación gracias a la, mm, a la UGT, y se va a conjugar con el ácido glucurónico. Este va a ser transportado una parte a la vesícula biliar, la otra parte puede llegar hasta el intestino. Aquí esta bilirrubina va a convertirse en urobilinógeno. Este urobilinógeno, una parte va a llegar a convertirse en estercobilina, la otra puede ingresar otra vez al sistema enterohepático, otra vez ingresa al sistema enterohepático y otra vez va a sufrir ese proceso, u otra parte también puede irse al sistema a la circulación sistémica, perdón, se va a la circulación sistémica y de esa forma va a llegar al riñón, dando color a la orina. Ahora, este proceso lo vamos a tomar en consideración. ¿Para qué? Para darnos cuenta el, dónde puede fallar la bilirrubina, o dónde están las fallas, ¿no? Que se van a dar para producir toda esta ictericia o el síndrome ictérico. Vamos a tomar en consideración al hepatocito, es decir, cuando va a ser una fase prehepática o una ictericia prehepática, antes de que ingrese al hepatocito, le va a ser hepática cuando ingresa al hepatocito, y poshepática cuando sale del hepatocito o cuando ingresa a los canalículos biliares. En la prehepática va a incluir a todas las causas que suceden antes de que la bilirrubina llegue al hepatocito. Entonces vamos a tener afecciones principalmente en la sangre. En la hepática va a ser específicamente en el hepatocito, se va a dar el daño. Y en la poshepática ya una vez que salga, ¿no? Ya, ay, ya. Ahora, en la clasificación prehepática, antes de ingresar al hepatocito. Cuando decimos antes de que ingrese al hepatocito, vamos a tomar en cuenta todo lo que puede ocurrir antes de que ingrese al hepatocito, ¿no? Por ejemplo, puede haber mayor hemólisis, una disminución en la concentración de albúmina, o también puede haber defectos en la membrana de los hepatocitos. En cuanto a la hemólisis,
es la más frecuente de estas tres anomalías que puede haber, es la más frecuente, vamos a encontrar una bilirrubina directa aumentada. ¿Por qué vamos a encontrar una bilirrubina indirecta aumentada, no? Como va a haber mayor degradación ¿cómo se llama? Del grupo hemo, de glóbulos rojos, entonces va a haber mayor producción de bilirrubina indirecta. Ahora, sin embargo, aquí dice, y tiene mucha razón, ¿no? Porque dice, las enzimas hepáticas no son alteradas. ¿Por qué? Porque todo esto se produce antes de que llegue al hepatocito. No va a haber daño hepático en sí, ¿no? Solo va a haber daño acá en el inicio, en la degradación, o mejor dicho, en la producción de bilirrubina indirecta. Y también va a haber una disminución de hematocrito y hemoglobina. En cuanto a las heces, se van a encontrar unas heces más oscuras. ¿Por qué va a haber unas heces más oscuras? Porque va a haber, si bien es cierto, acá va a haber una mayor producción de bilirrubina indirecta, esta bilirrubina indirecta va a llegar a conjugarse hasta el hígado. Y en el hígado va a conjugarse y va a producirse una bilirrubina no conjugada. Y al haber mayor producción de bilirrubina no conjugada, va a haber una mayor coloración de heces. Es por eso que las heces van a ser más oscuras. En cuanto al cansancio y otras características que puede haber, em, va a deberse o mejor dicho, va a depender de la enfermedad base que va a seguir. O sea, que va a orientar toda esta hemólisis, ¿no? Que va a ser una enfermedad base. De acuerdo a eso se van a dar los demás síntomas clínicos. Las enfermedades relacionadas que pueden ser, están el lupus eritematoso, las patologías con hiperesplenismo o también puede haber infecciones. Ahora, en cuanto a la albúmina, una disminución en la concentración de albúmina, en aquí va a deberse a la malnutrición, es decir, a la disminución de aporte cuando nos nutrimos mal, ¿no? Por ejemplo, falta de, ¿dónde encontramos, por ejemplo, albúmina? O gracias a qué encontramos albúmina, al huevo, a la leche, podemos encontrar albúmina. Y cuando hay deficiencia de estos nutrientes, también va a haber una deficiencia de albúmina. Ahora, la disminución de síntesis, ¿no? Cuando hay un problema de insuficiencia hepática o la incrementación en la eliminación de la albúmina. ¿Cuándo se va a dar esto? En el síndrome nefrótico. O también en la interacción por fármacos. ¿Qué quiere decir esto? Que los fármacos también van a necesitar transportadores para llegar al hígado. ¿Y cuáles van a ser sus transportadores? La albúmina, al igual que la bilirrubina no indirecta. Entonces va a pasar como una cuestión de competencia entre ellos, ¿no? De quién va a usar a la albúmina como transportador o la bilirrubina no indirecta o el fármaco. En este caso, por ejemplo, la warfarina podría ser. Ahora, en cuanto a los defectos en la membrana de los hepatocitos, en aquí vamos a tener sobre todo, al principio les estaba hablando sobre unos transportadores que hay en la membrana para la bilirrubina no indirecta. También en el hepatocito hay unos transportadores para la bilirrubina conjugada. Estos transportadores son polipéptidos transportadores de aniones orgánicos. Estos, esta es una falla genética. Si genéticamente esto no existen, va a producir el síndrome del rotor, lo que va a producir una mayor bilirrubina indirecta. Ya, ahora la clasificación hepática. Como bien dice la clasificación hepática, es en los hepatocitos. En aquí, esto se va a dar, básicamente va a haber una afectación en el parénquima, generalmente se va a dar en un contexto de inflamación, y por todo lo que puede causar esta inflamación, ¿no? La cascada de inflamatoria que va a haber y todo eso, ¿qué va a provocar? Va a provocar una necrosis del parénquima, y es decir, van a morir hepatocitos. Y el compromiso canalicular, al ver inflamación, se van a obstruir los canalículos biliares. Es por eso que esta necrosis del parénquima va a llevar a una menor conjugación y lo que va a conllevar a una elevación de bilirrubina no indirecta y a una elevación de bilirrubina directa. Ambas se van a elevar en sí. Y el compromiso canalicular, ¿no? Que no va a haber excreción de quien le va a involucrar en la excreción, ¿no? ¿Cómo así lo va a involucrar? Que no va a haber pigmentación. Al no haber una conjugación de bilirrubina no conjugada,
las heces van a tener no van a tener color, digámoslo así, ¿no? Por lo que clínicamente podríamos decir que va a haber hipocolia, una ictericia, un decaimiento, febrícula, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia. Las patologías más comunes que pueden causar esto son las hepatitis, el virus Epstein-Barr, el citomegalovirus, el dengue, fiebre amarilla, hepatopatías por fármacos, el paracetamol. Puede haber una intoxicación por el paracetamol, también puede producir esto. También estas tres enfermedades, síndromes, mejor dicho, son genéticas, ¿no? El síndrome de Gilbert, el síndrome de Cricker-Najar, Dubin-Johnson, son patologías que están a nivel de la membrana celular, ¿no? En este caso no son por infección, sino son por, mejor dicho, no son por inflamación, sino son por que no existen los transportadores aquí en la membrana celular, pero son síndromes que se dan en el hepatocito, es por eso que lo he considerado. Ahora, también hay otras etiología crónica, ¿no? Como el etilismo crónico, la hepatitis viral C, B y D, los fármacos hepatotóxicos, la esteatosis hepática no alcohólica y la cirrosis. En caso de la cirrosis va a ser algo particular, ¿no? Porque aparte de haber un proceso de inflamación, también va a haber un proceso de restitución de parénquima y estroma. Sin embargo, no se va a, digamos, a restituir de manera ordenada, sino va de una manera muy desordenada que va a malograr, digámoslo así, no va a destruir la arquitectura normal de los lobulillos, lo que va a provocar un flujo anormal del flujo celular. Ahora, en cuanto al laboratorio, como les iba diciendo, se va a encontrar el incremento de ambas vías, indirecta como directa, también como esto es indicativo de que hay compromiso canalicular. Ahora, al ver una inflamación, al ver que, o sea, no es, en realidad acá quien está fallando es el hígado, el hepatocito, digamos, la unidad funcional del hígado, va a haber una serie de cambios, ¿no? Mejor dicho, de disfunción metabólica, digámoslo así, ya que va a haber una disminución de proteínas totales, una disminución de la colinesterasa y un incremento de tiempo de coagulación, ya que al no estar funcionando el lobulillo, los hepatocitos, va a estar mal todo, digamos, ¿no? Ya. Ahora, en cuanto a la clasificación hepática, en aquí básicamente se va a dar por dos tipos, digámoslo así, ¿no? Va a darse una a causa, mejor dicho, una porque va a haber una obstrucción intracanalicular dentro de las vías biliares o extracanalicular fuera de las vías biliares. En ambos casos se va a dar una obstrucción al flujo de la bilis. Al ver esta obstrucción, va a haber un flujo retrógrado, es decir, va a volver la bilis, pero no solo va a volver la bilis, va a volver la bilis, o sea, mejor dicho, no solo la bilis tiene como componente a la bilirrubina, sino tiene como componente también a sales biliares, al colesterol, a agua y otros componentes más. En este caso, al regresar la bilis, va a producir otro signo, digámoslo así, signo clínico del síndrome ictérico, ¿no? Que sería el prurito. ¿Y qué produce el prurito? El regreso de las sales biliares. Como va a regresar al torrente sanguíneo, em, vamos a poder encontrar coluria, es decir, una orina oscura, ictericia, prurito, como ya les dije, dolor en el hipocondrio derecho, fibrícula, vesícula aumentada de tamaño, ya por esta obstrucción que hay acá, se encuentra, dolor también a ese nivel. Ahora, en cuanto al laboratorio, vamos a encontrar un gran aumento de bilirrubina directa, más que la indirecta. También perdón, ya un ratito, un ratito. Ya, un quiero sobre todo, acá se va a evidenciar
un gran aumento de la bilirrubina directa, ¿no? Ya que es fácil de darse cuenta, ¿no? Porque a este nivel, ¿qué es lo que está más, es más abundante o qué es lo que contiene una anamnesis y un examen físico? También un laboratorio de bilirrubina, o mejor dicho, exámenes de laboratorio de bilirrubina y función hepática y una ecografía abdominal. Es importante hacer estos tres procesos para llegar a un buen diagnóstico en este caso. Ahora, la diferencia entre ictericia y síndrome ictérico. Como les iba, no es lo mismo decir ictericia y síndrome ictérico. Ictericia, como en su misma definición lo hemos dicho, es el signo clínico, es una manifestación de que algo está mal, está bien. En cambio, el síndrome ictérico es el conjunto, ¿no?, de signos y síntomas que están produciendo la acumulación de bilirrubina. Ahora, la naturaleza de la ictericia es aislado, porque solo la ictericia, la coloración amarillenta de la piel y mucosas, podrían ser tantas cosas. En cambio, cuando tratamos como síndrome ictérico, es algo más completo, ya que debemos tener en cuenta todas las demás características que conlleve este síndrome. Ahora, en cuanto a la causa, bueno, la causa es el aumento igual, en la ictericia es el aumento de la bilirrubina sérica, en la ictericia, en síndrome ictérico también. Sin embargo, vamos a tener en consideración las manifestaciones hepáticas. Manifestaciones hepáticas, más los hepatomegalia, más otras características más que pueda tener este síndrome, ¿no? Ahora, a nivel de bilirrubina se va a considerar para ambos que debe ser mayor de 2 a 3 miligramos por decilitro. En cuanto a los componentes, como les decía, la ictericia es la coloración amarillenta de mucosas y piel, nada más. En cambio, el síndrome ictérico tiene que ser dentro, incluyendo a la ictericia, tenemos que sumarle pues la coluria, la coli, el prurito, la hepatomegalia, dolor en el hipocondrio derecho, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a la utilidad, la ictericia no es que no sea útil, es útil, ya que es un hallazgo. Sin embargo, el síndrome ictérico nos va a permitir orientar nuestro diagnóstico sindrómico. Ahora, pseudoictericias, como les decía, ¿no? Va a haber otras, digamos, otras manifestaciones, otras enfermedades que nos pueden hacer equivocar, digámoslo así, ¿no? Como cuáles, como la hipercarotinemias. Se va a dar hipercarotinemias, o se dice hipercarotinemias a la coloración amarillenta, naranja, por la deposición de carotenos, ¿no?, en la piel. Ya que esto se va a deber al consumo excesivo de los betacarotenos, de los suplementos y vegetales. ¿Pero por qué? Porque el caroteno va a llevar, debemos considerar que va a llevar el mismo metabolismo que un lípido y va a entrar a los kilomicrones y va a entrar a la sangre y este caroteno, estos betacarotenos, ¿cuál es otra característica de estos? Que son lipofílicos, es decir, que tienen afinidad por las grasas. ¿Y dónde tenemos grasa? En la hipodermis. Es por eso que ahí se van a almacenar. ¿Y cuándo van digamos, cuándo vamos a dejar de tener esta coloración a causa de estos vegetales? Cuando dejamos de consumirlos, ¿no? Ahora, los fármacos, en cuanto a los fármacos, la tebrina y la fluoresceína son fármacos. La tebrina es un antipalúdico antiguo. La fluoresceína se usa como una coloración oftalmológica. Em, Estos van a evidenciarse por el consumo entre días o semanas y van digamos, van a dejar de manifestarse cuando se deja su consumo, ¿no? Ahora, en cuanto a la enfermedad de Addison, esta enfermedad de Addison es una insuficiencia adrenal primaria, la que va a conllevar a un aumento de la ACTH, ¿no?, de esta hormona, y que esta hormona, a la vez su incremento, va a llevar, digamos, también el incremento de la MSH, de la hormona de los melanocitos. Ajá. Y por lo que va a llevar una hiperpigmentación de la piel por la producción de melanina, que es la que da color más en la piel. Pero también vamos a poderla diferenciar, digámoslo así, porque tiene un color más bronceado. Sobre todo se va
broncear o va a tener más color, digamos, el más color más bronceadito en las articulaciones, en las partes más expuestas al sol, en los codos, los genitales, también van a ser más oscuros. Esa es la diferencia, ¿no? Y la insuficiencia renal crónica, que ya por la insuficiencia renal crónica avanzada, no van a poder eliminar todos los colorantes, los pigmentos que tenemos en el cuerpo, los metabolitos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Por lo que se va a dar una uremia y va a dar una coloración a la piel, ¿no? Una coloración amarillo pálida. Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar todo, todas estas, digamos, de una ictericia? Que es por esto importante. Las escleras no cambian de color. La bilirrubina tiene la afinidad por la elastina. Es justo lo que les decía en una de las primeras diapositivas, que la bilirrubina no indirecta tiene afinidad por la elastina. Es decir, que solo en la ictericia las escleras se van a pigmentar, pero en cambio en la hipercarotinemia, en la enfermedad de Addison, en la insuficiencia renal crónica o por fármacos, no va a haber esa pigmentación. Es raro por fármacos, podría haber, pero es rarísimo, rarísimo que se podría pigmentar. Por lo general, no. Ninguna de estas pigmentan las escleras, ¿no? En cambio, lo que sí hace la bilirrubina, en la ictericia, lo que sí sucede, ¿no? Ahora, la ictericia neonatal. En la ictericia neonatal debemos tener en cuenta o vamos a considerar ictericia neonatal cuando la bilirrubina supera los 5 miligramos por decilitro. ¿Por qué esta diferencia? ¿No? Si nos dimos cuenta en en las primeras diapositivas, cuando hablamos de una persona normal, se habla de una persona normal adulta. Y en ahí nos dice que es mayor de 2 a 3 miligramos por decilitro, se hace visible clínicamente y el rango de lo normal para un adulto está entre 0,2 y 1,2 miligramos por decilitro. Eso es en un adulto. En cambio, para un bebé, para un niño, si el rango está menos, mejor dicho, si el promedio, el valor normal de la bilirrubina está menor, es menos de 5 miligramos por decilitro, es normal. Pero ¿cuándo ya va a ser patológico? Cuando supera los 5 miligramos por decilitro. Ahora, la ictericia neonatal también debemos decir que es la primera causa de readmisión, es decir, que es la primera causa por la cual un bebé vuelve al hospital, vuelve a ser internado. Sin embargo, es normal. ¿Por qué decimos que es normal? Porque las estadísticas nos dicen que el 80% de los bebés prematuros son ictéricos y el 60% de los recién nacidos a término también son ictéricos. Ahora, otra característica importante que debemos considerar que la ictericia neonatal, cuando es patológica, nos va a producir más que mortalidad, va a producir una morbilidad, es decir, va a producir secuelas y en muchos casos secuelas graves. Ahora, los factores de riesgo. Los factores de riesgo para la ictericia neonatal son la edad gestacional, es decir, los bebés prematuros, como hemos visto, mayor del 80%, casi todos los bebés prematuros son ictéricos. La historia familiar de ictericia, o ya que en tu familia alguno de tus hermanos o alguien haya tenido que ser intervenido hasta llegar a fototerapia para que se pueda curar, digámoslo así, o una alimentación exclusiva con la leche materna. Ahora, dentro de la ictericia neonatal podemos encontrar tres tipos de ictericia neonatal, ¿no? No todas son, o sea, digamos, uno que la ictericia neonatal es normal, pero hay un rango en el cual ya es patológica. Ahora, la ictericia neonatal fisiológica. En aquí se va a producir por la inmadurez del hígado en sí. En sí, a esta edad todo está inmaduro, recién estamos en un proceso de maduración, incluso nuestro hígado. Es por eso que, y también debemos considerar que el tiempo de vida media de los glóbulos rojos de un bebé o de un neonato es de entre 70 a 90 días, no es 120 días como en los adultos, es diferente. Entonces, al haber mayor degradación de glóbulos rojos y una inmadurez en el hígado, se va a producir esto, un mayor incremento de bilirrubina no conjugada. Pero
una característica que debemos tomar en cuenta es que esto va a ser después de las 24 horas y se resuelve entre 3 a 5 días y tiene una velocidad menor a 0,5 miligramos por día, por decilitro por hora. Va a tener un pico mínimo, o sea, máximo, mejor dicho, como máximo el valor de bilirrubina al que debe llegar debe ser menor a 15 miligramos por decilitro. En caso de la leche materna, em, en caso de la leche materna se va a deber a la poca ingesta de la leche o a la beta-glucuronidasa. Esta que es una enzima que separa la bilirrubina no conjugada y la convierte en una bilirrubina indirecta o no conjugada. Esta, por eso se va a producir esta ictericia, ¿no? Por la leche materna. También va a ser después de las 24 horas. Esta puede persistir más tiempo, hasta 9 semanas. Tiene una velocidad, sin embargo, igual que la ictericia fisiológica, neonatal fisiológica, menor a 0,5 miligramos por decilitro hora. Igual un pico menor a 15 miligramos por decilitro y lo común que es que, lo mejor dicho, la característica que digamos, nos va a mantener no en alertas, va a ser el incremento de bilirrubina no conjugada. Ahora, ¿cuándo va a ser patológico? Cuando tiene un problema a nivel de la sangre, ¿no? Del RH, por ejemplo, al haber un problema del RH negativo de compatibilidad sanguínea, va a haber una mayor degradación de glóbulos rojos, lo que va a conllevar a un mayor incremento de bilirrubina indirecta. O también puede darse por una infección. Esto generalmente, no siempre, pero por lo general va a ser antes de las 24 horas. Este va a tener una velocidad mayor de 0,5 miligramos por decilitro hora. También va a tener un pico superior a 15 miligramos por decilitro. Y en acá, digamos la clave, que en acá va a haber bilirrubina. El incremento de bilirrubina va a ser tanto para la bilirrubina no conjugada como la bilirrubina conjugada. Ahora, en acá tenemos una escala de Kramer, o es la escala de Kramer que nos va a ayudar a más o menos, digamos, aproximarnos, ¿no? Cómo es que está, digamos, aumentando o en qué nivel está la bilirrubina. Por ejemplo, la cabeza de este neonato, si la región anatómica de este neonato, es decir, la cabeza, está pigmentada, la pigmentación llega a este nivel, está entre 5 a 6 miligramos por decilitro, es igual casi como, o sea, la división es la misma que el primer cuadro que les había enseñado para nosotros, para los adultos, digamos, ¿no? En cambio, para el bebé, los rangos van a cambiar. La cabeza va a significar de 5 a 6 miligramos por decilitro. El tórax, abdomen, hasta el ombligo, va a significar que esté un aproximado de 7 a 9 miligramos por decilitro. Ahora, si llega el abdomen inferior y el muslo hasta las rodillas, llega de 10 a 12 miligramos por decilitro. Y si llega hasta las piernas o hasta los tobillos, mejor dicho, es un aproximado entre 13 a 16 miligramos por decilitro. Y si ya está en un nivel 5, digamos, en las palmas y las plantas, tiene una bilirrubina superior a los 17 miligramos por decilitro. Y este es el momento cuando uno se debe preocupar. ¿Por qué? Porque cuando llega a este rango de mayor a 20 miligramos por decilitro, puede haber complicaciones. Y una de las mayores complicaciones es el llamado kernicterus, ¿no? Que es el daño neurológico por hiperbilirubinemia. Esto, ¿por qué se va a dar? Al igual que, como les dije, ¿no? Que en el neonato, en el bebé, todo es inmaduro, está en un proceso de maduración. También los ganglios cerebrales, la barrera hematoencefálica, todo está débil, o mejor dicho, está en formación. Es por eso que la bilirrubina, también les dije que la bilirrubina indirecta es eh, lipofílica. eh, es por eso que va a llegar hasta el cerebro y lo que va a producir este problema, ¿no? Del kernicterus, llegando
en realidad va a dejar problemas graves, ¿no? Como cuáles, como puede producir la hipo o hipertonía, el retrocólis, el opistotón, una postura normal también, entre otras complicaciones que puede haber, ¿no? En sí, cuando se da cuando llega a este rango superior, ¿no? De mayor a 20 miligramos por decilitro o mayor a 10 a 17 miligramos por decilitro, puede tener fiebre, irritabilidad, llanto, ojos en sol naciente, apneas, convulsiones, letargo y puede llegar hasta el coma. Sin embargo, hay otras... Ay, un ratito. Sin embargo, también hay complicaciones después de que pase esto, ¿no? Puede haber parálisis cerebral, espasticidad o hipotonía, pérdida de audición, problemas visuales, desórdenes del lenguaje, retraso en el neurodesarrollo. Es por eso que al empezar la ictericia neonatal les dije que va a haber más hay morbilidad que mortalidad, más a lo que debemos temer. Ahora, el diagnóstico se va a basar en la bilirrubina total, en un examen de bilirrubina en sangre, ¿no? En la total y en la directa, en un examen de grupo sanguíneo, que es importante que se debe hacer, en un hemograma, en ecografía, en un análisis de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en una evaluación clínica, se debe usar el monograma de Bowney o curvas de riesgo, y el tratamiento es la fototerapia, ¿no? Que esto se va a... la fototerapia, básicamente se hace la fototerapia, otro tratamiento es la exsanguinotransfusión, pero generalmente se hace la fototerapia. La fototerapia va a consistir en la emisión de luz y esta luz va a convertir la bilirrubina indirecta gracias a los electrones que va a emitir, la va a convertir en una bilirrubina directa, ¿no? Ya, ahora eso sería todo. El mensaje principal que les puedo llevar, digamos como síntesis de toda la exposición, sería que el síndrome ictérico no es solo una manifestación clínica, sino la evidencia visible de un desequilibrio en la función hepática y el metabolismo de la bilirrubina, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.